El objetivo es reconocer los aspectos generales del sector cementero, la importancia del análisis de riesgos en las actividades productivas y su prevención. Y básicamente vamos a ver un contenido temático que va muy relacionado con sus módulos, aunque este es complementario. Entonces, este es para que aborden más temáticas, aparte del contenido que se presenta dentro de la asignatura y dentro del aula. Entonces, primero vamos a una contextualización, una temática muy corta sobre higiene industrial y un poco también sobre las diferencias con respecto también a la seguridad industrial y la importancia del análisis de riesgos. Entonces, primero deberíamos iniciar como por las bases y vamos a iniciar con un concepto que es el concepto de salud. Entonces, pues básicamente se conoce la definición como un estado de bienestar. Es un estado de equilibrio entre lo físico, lo mental y lo social. Entonces vemos aquí a los individuos, en este caso a los trabajadores, que deben mantener siempre una salud física en cuanto a todos los temas eh, eh, por ejemplo, el corazón, el sistema digestivo, el sistema endocrino, todo esto que se refiere a la parte física como tal del individuo. Y la parte mental es todo el aspecto emocional, psicosocial, psicolaboral, que influyen estos elementos dentro del bienestar o dentro del equilibrio del trabajador. Entonces, realmente, eh, estos tres elementos deben mantenerse, valga la redundancia, en equilibrio. ¿Por qué? Porque debemos tener un buen estado físico, también un buen estado mental, y esto también dependerá de lo físico y de lo social, de nuestras relaciones con nuestros seres queridos, con las amistades, con el entorno social, inclusive de las personas que nos rodean en el trabajo. Entonces, este equilibrio se debe mantener para que el individuo pueda obtener ese estado de bienestar. Entonces, y realmente otra definición es la definición de trabajo. Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. Y aquí hay que diferenciar entre trabajo y empleo. Entonces, realmente el trabajo es una actividad que está inmersa entre la misma naturaleza del ser humano. El ser humano ingresa a un territorio y casi siempre lo modifica, aprovecha los recursos naturales que están en el área o en la naturaleza y con el fin de mejorar su calidad de vida. Entonces, el trabajo siempre ha estado ligado a nuestra naturaleza humana. Entonces, por ahí hay teorías que dicen que, pues, que el trabajo es el que dignifica al hombre, el que nos da la posibilidad de sobresalir, y nos da mucha motivación. Entonces, realmente, esta es una definición importante y hay que diferenciarla un poco con el tema de empleo. Eh, otro aspecto a tener en cuenta es desde el punto de vista del medio ambiente, pero laboral. Aquí hay un conjunto de condiciones que rodean a la persona que directa o indirectamente influye en su estado de salud y en su vida laboral. Y esto se refiere a todas las condiciones de temperatura, iluminación, también a lo que habíamos hablado anteriormente, de todo lo social, de lo psicolaboral. Entonces, realmente son todas las condiciones, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, se toman más que todo condiciones físicas, químicas, que puedan afectar la salud del trabajador. Ejemplo, si tenemos exposición a polvos de carbón, si tenemos exposición a polvos de la caliza en contexto de la industria del cemento, entonces tendríamos muchas condiciones que podrían afectar la seguridad la, la seguridad y el estado de salud del trabajador.
Aquí ya entraría en el concepto de higiene industrial, que comprende un conjunto de actividades destinadas a la identificación, la evaluación y el control de los agentes y factores del medio ambiente de trabajo que van a afectar la salud de los trabajadores y conlleven enfermedades laborales. Acá hay un tema muy interesante y es el tema del agente. El agente es el que es capaz de causar una enfermedad. Ejemplo, entonces estábamos hablando del polvo de carbón. El polvo de carbón es el agente porque tiene la capacidad de generar en el individuo una enfermedad, una reacción adversa. Y también podemos ver que hay diferentes tipos como los químicos, físicos, eh, los, estos biológicos, que dependiendo de su naturaleza, podemos investigar que son capaces de producir una enfermedad de origen laboral. Entonces, lo que tenemos que descubrir es cuál es el agente para poder establecer las causas de por qué ese agente está presente en el ambiente. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese procedimiento? Ese procedimiento lleva una serie de pasos y se denomina la gestión de la higiene industrial. Entonces, la primera sería la identificación del agente causal y con sus respectivas causas de por qué ese agente está presente en el ambiente laboral. Y segundo, vamos a determinar unos grupos de exposición. Esos grupos de exposición se refiere a a personas que comparten el mismo ambiente. Entonces, normalmente en seguridad, en salud ocupacional se denominan grupos de exposición similar. Ejemplo, si yo tengo un área el cual está destinado a solamente trabajos de oficina, las personas que laboran en este ambiente de trabajo compartirán una serie de agentes que son muy similares entre sí, no iguales. Esto hay que tenerlo en cuenta, no iguales, pero sí muy similares. Tercero, establecer un programa de monitoreo. Cuarto, evaluación cuantitativa y establecer un método de medición eh, para, esta, este agente. Analizar los resultados. Entonces, ejemplo, yo tengo que, si yo observo que hay una presencia de ruido, tendría que establecer un método cuantitativo y para establecer si los niveles de, presión sonora en el ambiente son elevados. Entonces debo categorizarlo, medirlo, cuantificarlo de forma por método científico y establecerlo en una serie de categorías, analizar esos resultados y comenzar a mirar cuáles zonas están elevadas, por ejemplo, y comenzar a establecer un plan de control para reducir el nivel. Casi siempre esos agentes no se pueden eliminar. Si, ese sería el ideal, pero nosotros, en todas las actividades humanas, tenemos agentes que son capaces de causar alguna reacción adversa en el ser humano. Entonces, esos agentes son difíciles de eliminar, pero lo que sí podemos es controlar y reducir los riesgos y la exposición. Y por último, tendremos una vigilancia y un seguimiento para verificar que fueron efectivas las medidas de control. Y el otro tema que vamos a abordar es desde el punto de vista de la seguridad industrial, que constituye en las empresas una importante actividad de intervención y lineamiento para advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos presentes en el desarrollo de las actividades laborales que pueden desencadenar en accidentes de trabajo. Entonces, si retomando, la definición anterior de higiene industrial va enfocado hacia las enfermedades de origen laboral y estas, por el contrario, van enfocados hacia los accidentes de trabajo. Entonces, ¿cuál tiene mayor importancia? Las dos. Solamente que esta de seguridad industrial tiene un gran componente de actuación de prevención. Eh, ¿Por qué? Porque es que
al desencadenar accidentes de trabajo, las consecuencias se ven de forma inmediata, mientras que las anteriores que van a la enfermedad laboral, las consecuencias se ven prolongadas en el tiempo. Entonces podemos establecer controles como controles más que pueden durar un poco más de tiempo. Estos, por el contrario, deben tener resultados casi que inmediatos para que se vean reflejados en la disminución de accidentes, de incidentes y de todo este tema de condiciones inseguras. Y aquí es donde vamos a actuar nosotros. Aquí es donde vamos a hacer todo el análisis de los riesgos industriales. Eh, Realmente las actividades que debemos llevar y debemos tener en cuenta son la identificación, el registro y la evaluación de los riesgos que puedan producir enfermedades ocupacionales en los sitios de trabajo y en este caso sería además accidentes de trabajo. Análisis y investigación de los accidentes, de los incidentes y mediciones ambientales también para eh, inspecciones de trabajo, todo este tema, medidas de control y la utilización de elementos de protección personal. Esto lo vamos a ver más adelante, que estos serían los controles y hay 5 tipos de controles que se encuentran legislados en nuestra normatividad colombiana y son de obligatorio cumplimiento, establecerlos en todos los centros de trabajo. Vamos a tener en cuenta otro concepto que es el de peligro y se denomina como una fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la seguridad y la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Entonces, este es muy importante. ¿Por qué? Porque el peligro es un, es algo que siempre va a estar presente. Eh, Todas las actividades humanas son peligrosas, todas, inclusive levantarse de la cama en la mañana conlleva un riesgo y también implica un peligro. Ejemplo, si yo me levanto muy, muy, muy rápido, el peligro es que la sangre se demore en subir al cerebro y puede haber un desmayo o puede haber condiciones un poco más adversas, pero ¿cuál es aquí hay que tener en cuenta que se categorizan tres, que es la fuente, ejemplo, una máquina en mal estado, un motor es una fuente que está generando ruido. Esa es la fuente. La situación es, ejemplo, si un trabajador está ingresando a un área en la cual no está autorizado, y debería utilizar los elementos de protección personal, en este caso de protección auditiva, elementos de protección personal, y ingresó a esa área y va pasando por ahí y tiene una exposición. El acto es un acto inseguro al no utilizar sus elementos de protección y no seguir las normas. Entonces tenemos tres partes de ese peligro que se puedan presentar de diferentes formas. Siempre va a estar latente el peligro y vamos a ver un ejemplo. Fuente, ruido por secado de material en el horno rotatorio, este ya va enfocado hacia la industria del cemento. Situación, transitar por la zona con presencia de ruido. Acto, ingresar a un área con presencia de presión sonora alta, sin elemento de protección personal. El riesgo. El riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que pueda ser causado por estos. Entonces, aquí les desgloso un poco más la definición. Entonces, es básicamente la probabilidad por la consecuencia. Y la probabilidad se divide en baja, media o alta. Eso quiere decir que entre mayor, eso quiere decir que la situación me da la probabilidad. Si recuerdan, la situación del peligro es la que me da la probabilidad. Si, por ejemplo, en la empresa no hay elementos de protección personal, no existe un protocolo adecuado para esas zonas prohibidas, no hay señalización, pues la probabilidad va a ser mucho mayor y la consecuencia depende directamente del peligro. Ejemplo, si yo tengo trabajo en alturas, la consecuencia va a ser entre muy grave, grave
y muy probable también es que sea mortal. Entonces estas dos van ligadas, la probabilidad y la consecuencia, por eso son productivas, o sea, se multiplican entre sí, estas variables. Y el riesgo es, por ejemplo, sobreexposición al ruido. Si hay mucha exposición, pues obviamente va a haber probabilidad de que tenga una consecuencia, y la consecuencia sería hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Otras definiciones importantes son actividad no rutinaria, y esta es una actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. Entonces esto es todos los ejemplo, si alguno de los jefes envía a un trabajador a hacer una actividad que no está contemplada en sus actividades normales, eh, supongamos ir a cambiar, supongamos que no sea del área de mantenimiento, pero le piden el favor que vaya y cambie una pieza. Esa sería una actividad no rutinaria para ese perfil de cargo específico. Supongamos que sea un operario eh, supongamos que sea un almacenista, y tiene unos tiempos de ocio, unos tiempos de espera mientras llega la carga, y la persona la envían a hacer una reparación en un tejado, ejemplo, y la persona pues no tiene su curso de trabajo en alturas. Eso es una actividad no rutinaria, pero ha sido, es de baja frecuencia, es de baja frecuencia de ejecución. Eso es una actividad no rutinaria. Actividad rutinaria es la que está planificada y forma parte de la operación normal de la organización, y que se ha estandarizado. Por ejemplo, sigue un proceso normal como el del cemento, y tiene, por ejemplo, está inmerso en ciertos documentos como como el manual de funciones, todo el tema de los procedimientos. Entonces, ahí es donde se sabe si una actividad realmente está estandarizada o no. Y esto es básicamente para saber para denominar cuándo cuándo se debe tener mayor control sobre estas actividades que se llevan a cabo en el día a día en las empresas. Para ello, necesitamos otra definición, que es la identificación de peligro. Y es un proceso de establecer si existe un peligro o definir las características de este. Y es básicamente eh, tener la capacidad de analizar si en el entorno donde se está llevando la labor existen fuentes, situaciones o acto con potencial de daño. Si recuerdan lo que habíamos visto anteriormente, entonces es tener para ello debemos tener una cierta capacitación para aprender a comprender esas situaciones, ese ambiente laboral, eh, eh, ese ambiente laboral, y comenzar a identificar los diferentes tipos de peligros. Entonces esto tiene unas categorías, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, donde básicamente lo que yo hago es relacionar uno de estos peligros con esas categorías. Por ejemplo, si es de origen físico, si es de origen químico, si es de origen biológico, si es de origen psicosocial o biomecánico. Entonces, lo que vamos haciendo es categorizarlos ahí, y más adelante vamos a hacer una evaluación de lo que es el riesgo como tal. Pero primero, una identificación. Esto es un aspecto que toma mucha relevancia. ¿Por qué? Porque la mayoría de trabajadores, la cultura de hacerlo rápido, de de no seguir los procedimientos, muchos temas relacionados más con el ser humano, con el acto humano y con el error humano. Entonces, lo que se hace es que no se identifica no se identifican estos peligros adecuadamente, y no se sigue el procedimiento como tal para establecer las medidas preventivas con respecto a esos peligros que siempre van a estar latentes, como ya lo habíamos visto. Para ello hacemos una evaluación del riesgo, y es un proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad que dicho riesgo se concrete, y al nivel de severidad de las consecuencias de esta concreción, como lo que ya hemos visto.
Si yo tengo niveles de riesgo bajo, medio o alto, multiplicado por la consecuencia que ya da los 4 niveles de la consecuencia, y eso me va a dar eh, una cifra cuantitativa. Me va a permitir pasar de aspectos cualitativos a aspectos cualitativos y darles una categoría, valorarlos con respecto a su naturaleza. ¿Qué implica la evaluación de riesgos? Pues identificarlos primero, posteriormente analizarlos y por último valorarlos. Y ¿qué sucede? Pues que en la legislación colombiana, en el decreto de 72 y en la resolución 1111, nosotros tenemos un alcance de la identificación de peligros y estos deben estar documentados, totalmente documentados y actualizados. Normalmente se utiliza una matriz de identificación de peligros, pero debe ir mucho más allá porque debe tener procedimientos, debe tener documentos como cartillas, como documentos de listas de chequeo, o sea, una cantidad de documentos asociados que no solamente es la típica matriz, sino que tiene un componente documental bastante fuerte para garantizar que haya rigurosidad en ese proceso. Y todos los trabajadores, aquí lo tomé de la cartilla de la guía técnica de implementación del sistema de gestión para trabajadores de misión, pero cambiamos ese tema, este término de misión, pero todos los trabajadores en todas las empresas deben participar independientemente de su nivel de nivel de responsabilidad, nivel de autoridad, todos deben participar y todos los centros de trabajo donde se encuentren trabajadores, en este caso en misión, también deben participar. Máquinas deben eh, abordar todo el tema de máquinas, herramientas, equipos, actividades rutinarias y no rutinarias, como ya lo habíamos visto en las definiciones anteriores, y actividades internas y externas que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. Y esto es básicamente pues lo que les tenía